Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Borrás. Soy representante del Movimiento Social por los Valores. En este caso no hablo como el Movimiento Social por los Valores, sino como referente y parte del Instituto Valor para comentarles un poquito qué es el Instituto Valor. Es un instituto que desarrolla un observatorio por los derechos de los combatientes y todos los veteranos en la República Argentina, no solamente los veteranos de guerra en Malvinas, sino en todo lo que es la causa militar y la causa social y política, en la cual nuestros veteranos están peleando y están tratando de ser reconocidos de la manera que se merecen. ¿Sí? Eh, Hoy tenemos en línea ya para empezar a hablar señor Oscar Barbalace. El señor Oscar Barbalace es militar, periodista, referente de Cruzada Renovadora, hincha de River, por sobre todas las cosas, creo que es lo que más énfasis tenemos. Y hoy vamos a hablar con el señor Oscar eh, sobre soberanía y sobre territorio, ¿sí? Que son dos temas fundamentales que hoy están siendo muy castigados por la parte política y por quienes hoy llevan el mando de nuestro país. Hace un ratito hablábamos con Oscar antes de salir que nuestro enemigo no se, no se dio por vencido en batalla y buscó otros medios para ir sobre la soberanía argentina y la encontró. La encontró del lado más infame, del lado más cobarde, y es por el lado legislativo y el lado político de nuestro país. Y ahí es donde ellos van ganando territorio y van haciendo y van debilitando a la patria, porque la fuerza de la patria es el ejercicio de su soberanía. Para quienes siempre piensan que una cosa es la patria y otra cosa es la soberanía y otra cosa es el territorio, y la verdad es que nosotros somos un conjunto de todas esas cuestiones y el día a día nuestro y nuestro futuro se define siempre en esa lucha entre ejercer bien nuestros derechos, que nuestra patria sea fuerte, que nuestra patria sea unida, y todo lo que tiene que ver con un futuro como nación, y el futuro en el cual eh, se plantearon nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres de la patria. No, nada tiene que ver con el futuro en el cual se vota legislativamente y se cede impunemente la explotación de nuestra tierra, el ejercicio, eh, la, la forma en la cual nos movemos como nación, darle entidad a ciertos grupos que hoy suelen llamarse no argentinos, y querer participar y querer tener pedazos de nuestra patria. Así que bueno, sin más preámbulo, creo que sí, hay mucho para decir. Le doy la bienvenida a Oscar a la primera presentación del Instituto Valor. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te escucha? Hola, Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? hola. Mariano, te escucho muy bajo. A ver. Ahí, ¿cómo estamos? Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, hice un preámbulo de lo que veníamos hablando y el tema principal. Me gustaría que cederte la palabra sobre el tema soberanía y territorio y después hacerte dos o tres preguntitas al final. La idea es que vos desarrolles libremente y que puedas tener un espacio donde nadie te copte ni nadie te interrumpa para desarrollar los temas que tenías planteados. Te ¿Puedo hacer doy... Sí, cómo no. discúlpame, Mariano, ¿puedo hacer un comentario sobre lo que está sucediendo en el sur argentino? A eso íbamos. Eh, ¿Escuchaste hablar de Pedro Sarmiento Gamboa? Sí, sí, la verdad. Vos sabés que he descubierto que casi nadie lo conoce. Pedro Sarmiento de Gamboa, en 1580, funda tres pueblos bien en el sur, bien en el sur.
ahí en el estrecho de Magallanes, precisamente. Y de ahí comienza a explorar el territorio. En 1580, ya Pedro de Sarmiento Gamboa reconoce que no existen los mapuches, que no existen los mapuches. El pueblo que estaba ahí inmediatamente donde se ubica él eran los Ona. Más o menos alrededor de 1450, los incas expulsan a los araucanos. Y los araucanos se ubican al sur del río Biobío. En la isla, disculpame si me olvido algunas cosas, estoy viejo y es sin orgullo. Y para ser viejo uno no se tiene que olvidar algunas cosas, ¿viste? En la isla de Navarino se ubican los británicos para asaltar los galeones españoles que bajaban de Perú, porque el único lugar por donde podían atravesar para volver a Europa era por el estrecho Magallanes. Entonces se ubican en Navarino y empiezan a asaltar a los galeones españoles que bajaban con oro que iban a Europa. Claro, pero pobre gente tenía que comer. Entonces empezaron a juntar grupos araucanos que eran belicosos, eran, digamos, bandidos, algunos, y formaron el primer grupo que fueron los maluches. Los maluches fueron extraídos de los pehuenches, que los que no querían hacer esas cosas pasaron de este lado y se comenzaron a llamar tehuelche. Es decir, los pehuelche, como parte del pueblo araucano establecido del otro lado de la cordillera, hay un grupo pacifista que se pasa de este lado y comienzan a llamarse tehuelche. De ese grupo de maluches que estaban preparados para venir a buscar ganado de este lado y se llevaban algunas chinas. Vos pensás lo siguiente, Mariano. El nativo, el natural de la zona, no comía vaca. No hay un solo natural que haya comido vaca. ¿Para qué se robaban las vacas los mapuches? ¿Para qué hacían arreo de vaca si no lo comían? Entonces ahí apareció otro problema. Está bien, les llevaban vaca, pero sacaban 100 vacas y llegaban con 3 o 4, porque había que cruzar la cordillera. Entonces, los británicos, que son muy inteligentes y son muy astutos, les facilitaron el camino, porque no habían inventado la heladera todavía. ¿Y cómo llegaban con la carne para comerla a Europa? Tenían que llevarla viva, porque no había heladera. Entonces los dos naves que naufragan de la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa descubren dos islas en el medio del Atlántico, dos islas. En otra oportunidad, volviendo de España, Pedro Sarmiento de Gamboa también produce un naufrago y es rescatado por dos naves francesas. Para reparar sus naves, Pedro Sarmiento de Gamboa le indica que los lleven a esas dos islas. Los franceses se ubican en esas islas hasta 1820. Se ubican en esas islas y le dan nombre, Maluinas, con U, Maluinas. Pero era de posesión española. Se ubican los ingleses en Malvinas y ahí se acercan a las orillas de nuestro territorio para que los mapuches le acercan la cabeza de ganado. Ahora, ¿qué le daban los ingleses a cambio para que le volvieran a traer? Los nativos no manejaban dinero. Entonces, ¿qué le daban a cambio para que le volvieran a traer más cabeza de ganado? Claro, lo empezaron a probar el líquido que le daban los británicos a los nativos, quemaba y le llamaron aguardiente. El aguardiente eran los toneles de ginebra y gin
que los británicos llevaban en los barcos para compensar el movimiento del barco. Le daban una copita de esa y ¿te gustó? Sí, 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 quiero más, quiero más. Bueno, traemos una cabeza de vaca. Y en esa terminología empezaron a, digamos, a invadir el territorio. Hay el único territorio argentino, y esto tampoco se sabe, y yo lamento muchísimo que esto no se sepa, el único territorio de la nación argentina que fue entregado por España al gobierno argentino por documento firmado, es el territorio de las Malvinas Argentinas, entregado allá por agosto de 1821-22. Pero el que estaba de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno tomó ese documento y lo escondió. En marzo de este año le he hecho una nota al embajador español acá en Buenos Aires, pidiéndole una copia de ese documento y la están buscando. Que estas son las cosas que no se saben, y entonces uno no lo defiende. Encima tenemos plateños, porque nacidos en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nacidos en el territorio, no son argentinos, son plateños. Y no digo la palabra que corresponde porque estamos en una audiencia abierta, pero son traidores, son inmensamente traidores. Lo sacaron a Roca del billete, lo sacaron de monumento en todos lados. Y lo que hizo Roca, allá por 1860, 1870, fue evitar que Alsina, ministro del Interior, construyera una zanja para partir a la República Argentina en dos países. El presidente era Nicolás Avellaneda y Adolfo Alsina empezó a construir una zanja que lo hacían paisanos con pala y ninguno cobró una moneda. Todos iban a... No le pagaron una moneda, pero afortunadamente y gracias a Roca, Alsina pudo hacer nada más que 150 kilómetros más o menos de zanja, que en realidad iba a ser un río por donde iba a haber navegación. Y la excusa era para mejorar el elemento mercantil. Gracias a Roca, nosotros pudimos recuperar ese territorio. Pero hay plateños que lo sacaron de la historia. Y salvo en el billete de 50 pesos, a Roca no lo conocemos. Y fue el que hizo toda la estructura de educación de nuestro país. Pero nosotros decimos que fue Sarmiento, un hombre que en las páginas de Mercurio se refirió al pueblo judío como pueblo execrable, es decir, otra denominación. El coronel Sinandín hablaba de las 13. El conocimiento es el que separa las cosas. Del conocimiento sale el sentimiento. Y del sentimiento sale la defensa. Lo que no está en la cabeza no va al corazón. Y si no va al corazón, no se lo defiende. Si uno no sabe de quién es tal cosa, está bien que se lo lleve cualquiera. Y acá han venido trabajando desde hace tanto tiempo para adueñarse de la riqueza que tiene nuestro territorio. No les interesan los argentinos, al contrario, estamos de más arriba del territorio. Entonces no fue casualidad que este engendro maligno que se llama mapuche hayan aprovechado la pandemia para exigir lo que ellos dicen que es de ellos, pero en realidad no es ni siquiera para eso. Y acá participan nuevamente los altos traidores a la patria. Dame una razón para la que hayan ubicado una base militar china ahí justo sobre el segundo caudal de petróleo del mundo. Vaca muerta.
Entonces, justo me están llamando. Lo que no se conoce no lo vamos a defender. Y han trabajado lo suficiente como para que no conozcamos la magnitud de nuestro territorio y lo que tenemos en el territorio. ¿Cómo puede ser que teniendo el segundo caudal de petróleo en el mundo no tengamos gas? Estamos siendo traicionados por otros argentinos. Y nos han llevado a que desconozcamos lo que es nuestro para que lo entreguemos fácilmente. Ahora, si querés, preguntame lo que quiera, Mariano. Seguimos, bueno, como veníamos hablando hace un ratito, nombraste lo de... Te escucho bajo. Sí, justo había bajado, ahí estamos. Seguimos avanzando sobre algo que rescato de lo que vos habías dicho, de que Malvinas había sido cedido, había sido entregado por los españoles, y quería comentarte, no con mucho detalle, sino porque es algo que cuando vos me lo contaste hace un ratito me sorprende a mí, y creo que hay gran parte no del lado veterano, porque están muy instruidos en esto, pero sí de la parte civil, que desconocen el acuerdo de Madrid, que desconocen cómo fue la entrega del país. La mayor traición de Carlos Saúl. La mayor traición del país a Carlos Saúl. Esto se firmó el 15 de febrero de 1990 en Madrid, por eso se llama de esta manera, firmado por el presidente de entonces de la República Argentina, Carlos Saúl, y el ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Felipe Cavallo. Pero ellos lo presentan como tratado, pero no es tratado, es un acuerdo entre dos gobiernos, vale decir que cualquier gobierno posterior puede renunciar sin ningún inconveniente. Y no es tratado porque no pasó por el Congreso. Y el presidente del Congreso en ese momento era Eduardo Duhalde. Entonces, dame una razón lógica, integrante del mismo gobierno y que no lo haya hecho pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí se iba a conocer la verdad. Y ese tratado tenía pautas, planes y etapas. Una de las principales etapas era desmembrar, desnaturalizar totalmente a las Fuerzas Armadas. ¿Vos sabés cuál es el único país del universo que los ingleses jamás pudieron derrotar en combate? El nuestro. Vinieron en 1806, perdieron. Y todavía no teníamos ejército. ¿Cómo estos negritos nos van a hacer esto? Volvieron en 1807. Se fueron sangrando. Perdieron. No, por ahí no podemos ir más. El 18 de mayo de 1810 llega un navío británico al puerto de Buenos Aires. El 22 de mayo, Cisnero renuncia como virrey y asume como presidente de la Junta. ¿Era estúpido Cisnero? ¿Y por qué razón, después que vino el buque británico, renunció a ser virrey para no tener conexiones con el rey de España, que había sido derrocado? Pero ahí saltó el teniente coronel Saavedra, con el apoyo de Manuel Belgrano, y produjeron el 25 de mayo. Nunca más vinieron los ingleses solos. En 1820 empezaron a motivar a los nativos y crearon los grupos que robaban ganado y chinas. Y las chinas no podían ser morochas, tenían que ser rubiecitas para que sean aceptadas por ellos. En 1845 se quisieron apropiar de la vía hidráulica que hoy llamamos, pero no vinieron solos, vinieron con los franceses. Y argentinos como Urquiza no lo atacaron a los ingleses. Y eso que ellos, Rosas había hecho colocar 24 balsas con 3 cadenas, y se recostaron ellos sobre la orilla de enfrente. Y Urquiza ni los miró. Claro, lo que sucede es que le habían construido el Palacio San José
con cerámica de calefacción. Pero está bien, son esas cosas, ¿viste? ¿Quién la va a tener en cuenta en un tema histórico? Y después tenemos la otra, en 1982. Y vos le preguntás a cualquiera, ¿y quién ganó la guerra Malvinas? Y la guerra Malvinas la ganaron los ingleses. ¿Y por qué se lo adjudicamos a los ingleses si ellos no vinieron solos? O los Gurkha son ingleses. Tuvieron el apoyo de Estados Unidos, tuvieron el apoyo de Chile, y no dice rendición, porque Menéndez tachó taxativamente y dijo cese de hostilidades, no hubo rendición. Pero nosotros se lo adjudicamos a ellos, ganaron. Entonces son dueños de Malvinas, como dice un tarado que se postula para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las Malvinas son nuestras, le guste o no le guste a los ingleses. Ahora, si no lo tenemos acá, no la vamos a tener en el pecho. Y si no la tenemos en el pecho, no la vamos a defender. Taxativamente, el Acuerdo de Madrid les entrega no solamente el territorio de Malvinas, les entrega a la nación argentina. Es la razón por la que el inmundo y asqueroso y repugnante traidor a la patria, Carlos Saúl, se baja en las elecciones del 2002 y le permite a Néstor, después que hizo el acuerdo con él, le permite a Néstor ser presidente de la nación. Y ese es el plan que se viene ejecutando desde el 15 de febrero de 1990, y que los medios del país culpan a nosotros, los cara pintada, por haber intentado un golpe de Estado, cosa que no fue cierta. Estamos defendiendo el país, estamos defendiendo a la nación. Queríamos una nación libre, justa y soberana. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano. Vamos a hacerle el aguante un cachito a Oscar mientras atiende su problema. No Pero hay... muy interesante lo que traía a colación, porque indudablemente está reflejando un aspecto de la historia que es bueno saberlo, es bueno difundirlo y es bueno que la gente lo sepa. De este punto saltamos al tema de la educación. Una educación que en la Argentina de hoy no integra aspectos que son esenciales, sobre todo la formación del buen ciudadano, del sujeto patriótico, que hoy está en decadencia. Entonces, me parece, mientras lo aguantamos un cachito, Oscar, que regrese para el cierre, me parece interesante reflexionar sobre este tema, sobre el tema de la educación, sobre la ausencia de políticas que llevan a esta buena formación, que hace a la calidad del buen ciudadano, calidad del buen votante, calidad del sujeto con juicio crítico que no acepta una imposición ideológica y que tiene capacidad per se para analizar el proyecto de país, el proyecto político que le presentan en un determinado momento electoral en el cual se vota por el beneficio de una sociedad, de una patria, de un país, de una nación, de un desarrollo que nos integre, que de alguna manera nos complemente a todos y nos dé la posibilidad de crecer, de desarrollarnos. Es decir, una calidad de un sujeto que elige buenos gobernantes, gente idónea, capacitada, comprometida con el desarrollo de un país, de una patria, y no simplemente con una caripela que es producto de un marketing político muy buen medido, pero que responde generalmente a intereses que están fuera de nuestra frontera y desatienden los problemas fronteras adentro. Pero ojo que esto es un fenómeno que hoy en día se ha corrido a otras partes del mundo. Incluso hoy lo tiene hasta Gran Bretaña. Estamos hablando de un problema que tenemos histórico por Malvinas con Gran Bretaña, pero ojo que este tema, gobiernos, nuevo orden mundial y la confrontación con los intereses de los pueblos que no está siendo respetada, ha traído como colación al día de hoy la renuncia de la primer ministra Tass después de 45 días de haber asumido el cargo.
¿Esto qué está evidenciando? Que las élites políticas de diferentes países, Gran Bretaña, Argentina y cualquier otro que citen en este momento, están más abocadas en sus problemas políticos y de permanencia en el poder, de multiplicar sus fortunas y obtener una cuota de relativa impunidad antes que atender los problemas de las sociedades que representan, que está siendo totalmente ignoradas. Me parece que sobre este tema tendríamos como sociedad tendríamos que reflexionar muchísimo. Un aporte como para entrar en el tema. No, exactamente. Creo que esto es parte de la educación, es parte de un proceso que no es para nada casual, que no es para nada no planificado y que se da en todas las naciones que tratan de ser libres y soberanas, ¿sí? Ni hablar de justas, y atacan siempre sobre las raíces, encuentran un plan sistemático en ir sobre las raíces, dividir, poner ejes universales. Uno se sienta a ver el modo de acción de una juventud que está impulsada hacia planes que son impulsados desde afuera y ve que tienen los mismos eslogan acá que en China y que en Europa. Entonces ahí podemos ver que hay un plan sistemático que va hacia la juventud. Y si hablamos de ir hacia la juventud, vamos un poco y avanzamos un poco más en ir hacia la educación, ir haciendo que esa educación sea cada vez más vacía de contenido. ¿Por qué decimos que está vacía de contenido? Porque nosotros podemos decir que agregamos un día más de escuela, podemos decir que los chicos vayan el sábado, pero si nosotros no le damos contenido, los podemos mandar de lunes a domingo, donde va a ser completamente inútil educar al soberano y formarlo si no se le da contenido. Después tenemos también por parte de la educación, tenemos la literatura prohibida, nosotros tenemos los escritos de Seineldin, donde hablamos del nuevo orden mundial, y sabemos que en esos puntos siempre se marcó el eje educación como un plan a vencer, como algo fundamental, donde el enemigo iba a empezar por ahí, ¿sí? Porque con eso se plantean un futuro. Hay algo con lo cual no se puede vencer y no se puede vencer el tiempo. Cuando uno avanza sobre la educación y avanza sobre la juventud y sigue sobre la juventud y próximas generaciones, tras generaciones, lo que hace es perdurar un plan en el tiempo. Cuando recién Oscar, antes de dar el pase, hablaba de soberanía, y hablaba de territorio, y hablaba de un poco de entreguismo, nosotros nos remontamos siempre en la época, en la patria entreguista, y hablamos de la década del 90, como una década muy infame. Y hoy el país se sigue entregando, y hoy la educación es cada vez más vacía de contenido, y hoy los programas curriculares de cada uno de los puntos de educación, tanto a nivel inicial como a nivel superior, o escuela técnica, que es lo que nosotros, o a mí me toca un poco representar, están vacías de contenido hacia la formación del ciudadano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les enseñamos que el poder lo tiene el ciudadano y no su gobernante. El ciudadano cede ese poder en un plan contractual a través del voto, pero el gobernante no le cede la administración, pero no le cede el poder total y el poder lo sigue teniendo y el soberano es el pueblo. Entonces, así los partidos políticos siguen sumando filas, siguen sumando chicos, los llevan por las orejas a cualquier tipo de movilización, a cantar lo que sea y a creer lo que sea. Así es donde vemos que se predica o se milita una ideología de género por sobre la soberanía, por sobre la patria. Ahí es donde vemos banderas que no son las nuestras. Ahí es donde reconocemos territorios mapuches por sobre territorios nacionales. Ahí es donde nosotros vemos que nuestro presidente en ejercicio viaja a territorio mapuche a juntarse con los mapuches y lo reciben con pancartas diciendo: señor presidente, bienvenido a territorio mapuche, como si nuestro territorio estuviese coartado por pueblos originarios que no son nuestros.
¿sí? Todos sabemos que los mapuches no ocuparon el territorio argentino, ¿sí? Que tengan todo el lobby mundial y el apoyo es otra cosa. Así que bueno, Jorge, te dejo que sigas explayándote. Quería, bueno, darle un cierre un poco a lo de Oscar y empezar a entramarlo más con el tema que vos querías desarrollar. La verdad es que me gustaría mucho escucharte y la verdad es que empezamos el programa con una vara muy alta. Eso nos obliga a los próximos programas traer la misma calidad de entrevistados, la misma calidad de disertantes. Te doy la bienvenida, este es el primer programa que estamos haciendo. A lo mejor me ves un poquito duro porque si bien soy periodista, no soy periodista de radio ni de TV, sino que soy gráfico. Pero bueno, vamos avanzando y te doy la bienvenida al programa y es un honor y es un gusto poder. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. En general, cualquier tema dentro de lo político macro y del juicio crítico, yo no tengo problema de abordarlo, por una siguiente razón. Muchas veces hemos hablado incluso por ahí con otros amigos en otros programas y se tocan temas puntuales. Nosotros podemos tocar, como estamos hablando recién, tangencialmente el tema de la educación, que derivaba de un problema que estamos teniendo en el sur, donde se está cuestionando literalmente la soberanía argentina, por un grupo de gente que no corresponde, que no es originario, que Oscar planteó con lujo de detalle toda la historia donde proviene esto. Pero a su vez esos temas que son puntuales, generalmente todos están bajo un paraguas que hay que saberlo ver también. Yo lo que veo en Argentina falta mucha educación política, sobre todo en el soberano. Falta educación política porque no está teniendo en claro qué es lo que se está jugando a nivel mundial que nos afecta a nosotros, nos afecta como país, como nación, como soberanos que debemos ser, que mucho de esto ha dado lugar a una corriente que se ha ampliado, ha tomado lugar en áreas que no tienen por qué tener injerencias, son agentes externos. La Argentina es para los argentinos. Y los argentinos no tenemos derecho a meternos en otras partes del mundo, ni con otros gobiernos, ni en otras sociedades, salvo en temas que nos preocupan a ambos, o a las partes, digo, a ambos por dos países, o una región como puede ser Sudamérica o Latinoamérica. Hoy en día, Argentina tiene sus problemas, pero tiene muchas similitudes con cosas que están pasando en Latinoamérica. Pero a su vez lo que está pasando en Latinoamérica es un reflejo de una pelea de élites globales que se están dando mucho más lejos de nuestras fronteras, pero que repercuten acá. Lo que es necesario es tener en claro qué ocurre ahí arriba para después cuando bajamos a cualquier tema, sea el de la soberanía sobre nuestra Patagonia, Malvinas, la proyección antártica, lo que es el desarrollo de Argentina como país, lo que ha sido el crecimiento de la deuda externa, lo que ha sido el agobio del desarrollo económico y una economía hoy quebrada, destruida, todo eso está relacionado con lo que está ocurriendo acá arriba. No lo podemos dejar de lado. Y a su vez, esto que ha estado ausente en la agenda política, que no se ha desarrollado razonablemente, y que vemos que nos recitan los miles y miles de programas que se hacen de tal ministerio, de tal área, de tal otra, mucha ideología en el medio, pero pocas cosas prácticas. Y sobre todo, ahí acá es clave, que lo hablábamos recién cuando tocábamos el tema de la educación, poder diferenciar con claridad lo que es la buena educación, lo que es la instrucción del ciudadano, lo que es la formación en valores, lo que es la buena información, lo que es ausencia de información, sobre todo la adecuada para que atengamos y construyamos un buen ciudadano. Y por último, lo que es más triste y lamentable, la desinformación. Y en este aspecto hemos realmente, creo que avanzado muchísimo en desinformar a la sociedad. Y hablo en mayéutica, digo hemos, pero no me siento parte porque no haría eso. Creo que cada comunicador, cada persona, cada espacio
cada segundo que tiene que la responsabilidad de ser de alguna manera una suerte de maestro, aunque me puedan decir, maestro Silvela, no importa. Hay que tratar de transmitir ese conocimiento. Si gusta el término que a más de uno le va a caer bien, hay que sociabilizar el conocimiento en beneficio de toda la sociedad. Y esa palabra no debiera molestarnos. Sin embargo, lo que se busca es socializar la desgracia, socializar el fracaso, las pérdidas, cuando hay concentración, sobre todo en manos de la corrupción, en manos de lo que es la delincuencia internacional organizada, como hoy es el narcotráfico. Y estas cosas no se tocan, son casi prohibidas. ¿Por qué? Porque ¿a quién le conviene que esto no se toque? No es al pueblo, no es a la sociedad, no es a la gente. Al contrario, cuando más ignorante la sociedad, cuanto más ignorante sea el pueblo, cuanto más se cultive este culto a la ignorancia y se lo motive y se lo canjee por otras cosas, por estímulos muy rápidos como es la droga, como es el alcohol, como es la joda. Pero nada de ponerse serio y de buscar y apelar a la responsabilidad en una persona que a partir de los 13 años empieza a formarse ya como ciudadano y que en 3 años más le damos el voto y que no tiene idea de lo que está votando, pero va allí con el efecto masa, pone un voto y se caga de risa, permítaseme el término. Pero es así, se ríe porque está todo bien, viejita. Y eso realmente se les vuelve en contra, porque mucho de esto ya pasó en otros países y muchos de estos chicos que eran jóvenes, idealistas, adolescentes, que estaban con toda esta maraña de ideales y de cosas que iba a ser genial. Es el canto de la sirena, es la estafa moral, es la estafa política, que no se concreta en soluciones para la gente. Donde hay dirigentes que se enriquecen, se perpetúan en el poder, someten a esa población ignorante, la estafan prometiéndole cosas inalcanzables. Y 20 años después, 25 años después, esos jóvenes que ayer tenían 15, 20 años, hoy tienen 40, 45 años y ven con dolor que sus hijos emigren para ir a buscar trabajo en otro país. Y esto es un acto de soberanía también, el cuidado de los recursos humanos, los más importantes, el intelecto. Nosotros estamos exportando materia gris y estamos trayendo sicarios, estamos trayendo terroristas, estamos trayendo trata de personas, estamos trayendo dealers de la droga. Yo no tengo ningún problema con la inmigración, pero sí lo que debe haber es una inmigración controlada por el Estado. ¿Qué es lo que necesita el país para sus fines? Y esto la política lo tiene que tener claro, sus objetivos. ¿Cuáles son en este momento? No hay objetivos claros. Solamente pareciera ser que al día de hoy es tratar de llegar lo mejor que se pueda a la elección del año que viene. Pero no nos cansamos como sociedad de perder oportunidades para crecer y para enganchar la senda del buen desarrollo. Con una buena población, con buenos ciudadanos, con calidad en esos ciudadanos que a su vez tienen que elegir y procurar calidad en los dirigentes que lo habrán de conducir y no ser bestias que votan cualquier cosa y después tenemos el país pata para arriba, entregado a los intereses internacionales, que ellos legítimamente van a hacer lo que esté a su alcance para tratar de asegurar el bienestar y el beneficio de sus sociedades, de sus poblaciones. Y si acá nosotros los entregamos tan fáciles, pues banquémonos las consecuencias. Pero estas consecuencias que nos afectan a todos, creo que somos unos cuantos y estamos creciendo y cada día somos más, que estamos dispuestos no solamente a luchar, sino a tratar de despertar y generar conciencia en una población bastante dormida todavía, para hacerle dar cuenta de que ese voto es importantísimo si se lo usa correctamente. Si se lo cambia por un choripán, por un tetrabric, por un raviol de frula,
o por cualquier otra cosa, realmente estamos hipotecando el futuro que ya viene de hace mucho tiempo. Y además vamos a seguir hipotecándolo más a futuro, porque de la época ya prácticamente de hace 3 generaciones atrás, Argentina ha dejado de crecer. Argentina, de estar entre los 10 primeros países del mundo hace un siglo atrás, hoy en día, siendo la octava geografía del mundo, está detrás de los indicadores socioeconómicos de países que son chiquititos, son islas. ¿Qué nos pasó? Perdimos el rumbo, perdimos la noción ciudadana, perdimos el sentimiento de patriotismo y la dirigencia política mediocre usufructó con eso. Llegaron los avivados, llegaron los delincuentes, llegaron los corruptos y se abroquelaron allí. Están todos juntos tratando de defender sus intereses, pero no están escuchando lo que la gente les, lo que la gente les está reclamando, lo que la gente les está exigiendo, porque en definitiva es lo que la gente necesita. Sí, eso es muy importante remarcarlo, porque uno lo suele escuchar siempre en pequeños sectores no organizados. Este tipo de pensamientos son, en su mayoría, lo que busca el, el ciudadano, lo que buscan. Y gracias a Dios no son la mayoría los que piensan diferente a lo que vos estás expresando. Lo que pasa es que nadie le da voz, no nos organizamos para llevar adelante un modelo de país, y no solamente políticamente, sino también como pueblo, ¿no? Eh, Últimamente se perdieron algunos valores como la solidaridad, como la costumbre o la tradición del encuentro, de encontrarse con personas a hablar y a poder debatir y a poder solucionar problemas dentro de una comunidad, dentro de barrios, dentro de lo que son. Cada uno empezó a vivir cada vez más en lo suyo, cada uno se fue incluyendo, se fue siendo cada vez más individualista, y eso también hace que sea más fácil atacarnos, porque nos atacan de a uno, en vez de atacarnos en conjunto o en comunidad. Eso también hace que nosotros nos preocupemos porque a nuestros hijos no les falte la zapatilla, que no les falte el plato de comida y que estén bien vestidos y bien abrigados. Y dejamos un detalle fundamental. Vemos como obligatoria la educación, los mandamos a las mejores escuelas, pero no estamos revisando los contenidos de los cuales esas escuelas están trabajando, no estamos revisando de qué se trata esas 4 o 5 horas que el chico está dentro de la institución, y tampoco estamos revisando qué es lo que la sociedad del consumo le va inculcando a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de nuestros nietos, a cada uno de nuestros jóvenes, sobre los principios y valores que es lo que tiene que tener el ciudadano dentro de una sociedad. Cuando la juventud empieza a perder eh, la noción de que no es más vivo el que tiene las zapatillas más caras, sino el que tiene más capacidad para desarrollarse, y es el que mejor se desarrolla como ciudadano y el que más valores tiene. Y ahí es donde empezamos a perder parte de la pelea. Ahí es donde le decimos que vale lo que tiene puesto más que lo que transmite. Ahí le decimos que solidarizarse está mal, está la ley del sálvese quien pueda, y el más vivo es el que gana, y el más vivo es el que le pone el pie al otro para poder avanzar un poquito más. Y ahí es donde vemos que esto no nace de un arbolito aislado, sino que es un plan sistemático que se viene dando en diferentes países que necesitan colonizar. Como hablábamos anteriormente, primero vinieron en plan bélico, primero vinieron en conquista, después vinieron en plan bélico, después encontraron una forma más infame de llegar por el medio de la globalización, donde llegan por todos los medios a nuestros chicos y hacen lo que quieren por el lado del legislativo,
sancionando las leyes y entregando nuestra soberanía por ese lado. Y ahí es donde concuerdo totalmente, y esto, lo bueno de este encuentro es que todo lo que vamos hablando se va interrelacionando, porque si bien ahora habló de soberanía y territorio, y el doctor habla sobre educación, sobre el futuro del soberano, sobre el futuro de nuestros hijos, sobre el futuro de nuestros jóvenes, sobre el presente nuestro, nos damos cuenta que población, territorio, soberanía, es todo un conjunto de una patria que tiene que ser justa, libre y soberana. Si nosotros hacemos agua en cualquiera de esos tres aspectos, nos van a coartar nuestra libertad, nos van a coartar nuestro poder, nos van a coartar siempre nuestro territorio. Y ahí vemos donde la historia está siempre mal contada, ahí vemos donde nos sentamos y escuchamos hablar sobre territorios que no son argentinos, están dentro de nuestros límites y nuestras fronteras. Ahí vemos donde se entrega ríos completos, como el lago escondido, ahí vemos donde se entrega vaca muerta, ahí vemos donde se entrega territorio que fue defendido por nuestros combatientes, fue defendido por nuestros veteranos de guerra. Cuando yo hoy escucho sobre el acuerdo de entrega de Madrid, a uno le da una bronca. ¿Por qué? Porque uno lo que ve es que toda nuestra gloria, todo el honor con el cual se defendió nuestro territorio fue entregado por medio de una traición y por medio de una corrupción que fue algo que es completamente ajeno a lo que es el ser argentino. ¿Sí? Y es algo que por ahí tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es el ser argentino. Porque habla mucho de un ser globalizado, donde la misma persona pueda llegar a estar en Argentina, en Inglaterra o en Japón y ser la misma calidad de persona. Y muchos de los que hablan esa estupidez no entienden que nosotros como argentinos tenemos una historia, tenemos una tradición y esa tradición hay que defenderla. Cuando nosotros perdemos nuestra historia, nuestro pasado, no podemos pensar un futuro como nación. Y si a nuestros hijos no les enseñamos la historia bien contada y no les enseñamos nuestra tradición, y no hacemos que se sientan orgullosos de cada una de las batallas que estuvimos luchando para ser el país que somos, y ellos no van a valorizar nada, y ahí es donde van a entregar el país por nada. Porque lo que uno no valora lo entrega o lo vende por poco. La consulta que te quería hacer, Jorge, yo planteé algunas preguntas antes para finalizar o para ir llevando, es ¿cómo ves Argentina? ¿Cuál considerás que debe ser el cambio para mejorar lo que es la educación argentina? ¿Y cómo ves que esto puede llegar a ser revertido mediano, corto y largo plazo? Has planteado varias cosas y yo creo que esto va a converger en una sola. A ver, para tratar de sintetizar y no hacerla larga. Cuando la cabeza funciona bien, todo lo demás tiende a estar bien. Cuando la cabeza no funciona, lo demás se va descomponiendo. Argentina tiene un problema grave en este momento, pero es acá arriba. La cabeza política argentina creo que está claro que no está funcionando. Creo que está claro que ha equivocado el rumbo. Y si está funcionando para los intereses de otra cosa que no es el interés de la gente. Será el interés incluso fuera del país, será el interés de algunos grupos dentro del país, pero clarísimo, clarísimo no es el interés del común de la sociedad argentina. No está representado ese bienestar en todo el cuerpo de la nación. No lo está. Las estadísticas nos pueden mostrar quién tiene mejor cara, quién tiene mejor esto, mejor aquello, encuestas a favor de esto. Pero en la confusión que hay, en la desinformación, se tienden a ver puntos, pero no la relación que hay entre estos puntos.
uno de los temas más difíciles que nosotros como sociedad vamos a tener que encarar en los próximos años es, primero, que haya una definición que están, porque ¿cuáles son los objetivos nacionales? ¿Cuál es el proyecto de país? Y eso quedó reflejado en la Constitución de 1853, 1860, cuando Buenos Aires termina de ingresar a la Confederación Argentina y a partir de ahí el país arrancó. Unos años después, ya organizado, Argentina tuvo una etapa de crecimiento espectacular, una capacidad y un potencial, porque Argentina tiene buena gente. Esa mezcla de criollos, de pueblos originarios, de inmigrantes que vinieron, toda esa historia riquísima, ese famoso crisol de raza, que fue espectacular. Nosotros nos encargamos hoy de convertirlo en una suerte de todo contra todo, que no es bueno, no nos lleva a ningún lugar. Pero ¿quién ha hecho esto? No ha sido el pueblo, esto es dirigido, es políticamente dirigido. Entonces, el primer problema que vamos a tener es, muchachos, acá hay que alinear claramente los objetivos del conjunto. Están en la Constitución, ya nos demostró que fue grande y que estuvimos en los mejores lugares. Y a partir de allí, obviamente siempre en cualquier sociedad va a haber iniquidades, va a haber... Hay que discutirlo. Para eso está el Congreso. Pero el Congreso está para generar las leyes que nos lleven adelante, no para hacer leyes que son muchas veces actuando como si fuera la escribanía del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo como si fuera una gerencia de grandes cajas internacionales que siguen financiando deudas y hacen tal o cual cosa. Esto nos lleva a otro problema de conciencia de la ciudadanía de lo que hay que hacer. Churchill dijo a los británicos cuando la bomba les llovía: no les puedo ofrecer nada más que 3 cosas: sangre, sudor y lágrimas. Y estaban hechos pelota. Les llovía la bomba a los alemanes, estaban destruidos. Sin embargo, una buena conducción, con un espíritu nacionalista patriótico, levantó a Gran Bretaña, nos guste o no, los consideremos enemigos, adversarios, lo que sea, no importa. Esto no quita el mérito de que estando destruidos los tipos se levantaron. ¿Pero por qué? Porque tenían una dirección clara, había patriotismo detrás y la sociedad se encolumnó detrás de eso. Hoy en día Argentina no está así, no está en esas condiciones. Está todo desperdigado, padeciendo el síndrome de Tupac Amaru. La están tironeando de todo lado, la están descuartizando. Entonces me parece que hay que tener en claro esto, desde la dirigencia política, dar un mensaje muy claro acerca de la dirección, del respeto a la Constitución y a lo que de la Constitución emerge, y no tratar después de hacerle decir a la Constitución lo que ésta no dice, y después derivar la legislación según la conveniencia del color político partidario, sin atender que lo primero es el interés nacional. Después vendrán los partidos políticos y más abajo las personas. Esto ya es algo conocido en la sociedad argentina. Pero lo hemos dado vuelta. Y al día de hoy, al punto tal de que todas las instituciones es como que están resquebrajadas para asegurar impunidad de un argentino que realmente le han demostrado que metió la pata. Que de alguna manera u otra tiene un fuerte cuestionamiento judicial y está probado. Y o sea, es ilógico esto. Hay que dejar que la justicia funcione. Un país sin justicia y con una justicia que no es independiente no puede ir a ningún lugar. Venezuela tiene un tribunal supremo de justicia que depende del Ejecutivo. No es así. Nuestro principio republicano es la separación de poderes, es la democracia, es el voto de los ciudadanos. Pero volvemos a lo que hablamos hoy: la educación, la calidad del votante, la calidad del dirigente que elegimos. Entonces, en este sentido, nosotros esto lo tenemos que poner en valor nuevamente, un valor hacia la sociedad, que esto sea valorado, porque también podemos tener escala de valores excelente, muchas cosas que las hemos recibido culturalmente y son valiosas. Convengamos que lo más difícil de cambiar en una sociedad desde el punto de vista sociológico
son justamente sus valores. Ahora, cuando viene algo disruptivo, nos quieren cambiar absolutamente todo, poniéndonos patas para arriba. ¿Qué esperan? ¿Que el país va a estar bien? ¿Qué esperan hacer? ¿Cómo esperan repartir lo que ya no hay? Pero además agregándole otros elementos, como se planteó con la ideología de género, como se plantearon con muchas otras cosas más que son aberraciones. Pero vamos a dejar esto de lado, porque si no, volvemos a lo mismo, al juego de entretenimiento. Estamos discutiendo todo esto, pero no estamos viendo que acá hay un titiritero que está manejando todas estas cuestiones acá abajo que nos enfrenta entre argentinos, y no estamos viendo la manipulación que hay detrás de esto, que es política, que muchas veces muchos de estos elementos o de estas decisiones se toman fuera del país, donde hay organismos u organizaciones u ONG que están recibiendo financiamiento más allá de nuestra frontera, justamente para tomar acciones que terminan perjudicando nuestro accionar, nuestras posibilidades de desarrollo. Hoy en Europa hay un planteo muy serio respecto del problema ambiental. Europa se hizo verde de repente y ahora con una crisis descomunal van a tener un invierno durísimo. Y ya están comprando carbón, están comprando leña a otros países porque lo necesitan. Porque en realidad el mundo no es perfecto, no es totalmente amigable. Hay que tener en claro los aliados que se eligen. Y yo no tengo problema con ningún color político. Yo quiero que Argentina tenga buenas relaciones comerciales, compre y venda a Estados Unidos, a Europa, a China, a India, a Brasil, a África y a cuanto país esté dando vuelta por eso. Pero haciendo prevalecer los intereses del país. Porque lo que no está bien es que en aras de ciertas amistades uno termina entregando cuestiones que son soberanas, que no deben resignarse. Porque una cosa es, yo voy al banco, le pido un préstamo, me dice, te doy 100.000 pesos, me compro una casa. Digo, tomen la cifra como una ridiculez, porque 100.000 pesos son 300 y pico de dólares, no voy a comprar ninguna casa. Pero voy a poner un ejemplo. Le pido 100.000 pesos, me compro una casa y le voy a traer una deuda del capital más una tasa de interés que tendré que pagar, que lo negociaré como pueda y depende de las condiciones del mercado. Esto ha sido lo tradicional en todo el mundo y no ha habido problema y los países desarrollados no tienen problema. Ahora, cuando uno va, pide dinero prestado, resuelve el problema y después le dice, no te pago, soy guapo. O empieza a cuestionar la sexualidad de los ángeles, como lo hemos hecho como sociedad. Entonces, y después voy y le toco timbre a la misma persona que dice, no te voy a pagar, vos sos un rufián, necesito que me preste más plata. A ver, esto es de locos. Esto es de locos. Porque realmente no tiene sentido. Y me decían recién acerca de como si esperabas el nombre de un espacio, una exposición, que pudiera ser, mira, podemos hablar lo que quieras, pero usemos el sentido común, usemos el juicio crítico, usemos el conocimiento que tenemos, usemos la humildad para saber que lo que conocemos, si bien es bueno, no lo es todo, que hay otras personas que nos pueden aportar y enriquecer. Lo que no tenemos que aceptar, como lo planteaste en la apertura del programa, es la ofensa, la agresión. Esto no tiene sentido. Esto no construye. Sin embargo, la buena comunicación sí, pero la buena comunicación también ausente en esto. Porque una comunicación, cuando es mentirosa, es para manipular. Cuando se esconde la verdad, cuando se tapa la información, cuando se desinforma, y encima se malinforma, la gente lo único que tiene es lo que pasa hoy, una enorme confusión. No cree en la política, no cree en los políticos, no cree en los bancos, no cree en nadie, porque la gente por donde sale de su casa está siendo golpeada por una delincuencia que no para de crecer, donde parece que la zona liberada es el país, porque la tenemos en todos lados y creciendo, donde cualquiera se arroga derechos sobre la vida de los demás y va y mata a una persona y entra por una puerta y sale por la otra.
porque hay un concepto equivocado acerca de que si este lo mató al otro, pobrecito, este es una víctima de la sociedad, y el que acaban de matar, no hay recuerdo, no hay análisis sobre las víctimas de la violencia, de la delincuencia, de la crisis que se desató a partir de 2001 hasta ahora, que creo que debe estar arriba de las 50.000 personas. No hay estadística para poder verificar esto. Tomo un análisis que se hizo en un programa de televisión hace unos años atrás, que daba más o menos 45.000, y obviamente estamos hablando de varios años, con lo cual el crecimiento tiene que haber pasado seguramente los 50.000. Estamos lejos de la crisis de la delincuencia venezolana, que debe llevar arriba de los 600, 700.000 muertos por delincuentes. Esa es otra cosa. Pero estos modelos políticos, basados en ideas populistas, en esta idea de que todo está permitido, menos laburar, menos ser honesto, menos trabajar, menos crecer, menos pensar el futuro propio de los hijos. Eso parece que está vedado. Ahora, si todo esto es una joda, pero respetamos a la élite que está gobernando, nadie la cuestiona, nadie la toca, nadie la critica, y la dejamos así por los siglos de los siglos, está todo bien. Por ejemplo, como en Cuba. Entonces, yo lo que digo es, pongamos sentido común. Si vamos a hablar de un espacio, analicémoslo desde el lugar del sentido común, del juicio crítico, del conocimiento, sobre todo de la capacidad y la inteligencia para relacionar diferentes elementos. Porque la discusión, como podemos tener, que esto lo he hablado también con Oscar en otro momento, veterano de guerra, de los problemas que hay, o sea, dice, yo me quiero centrar en esto, te felicito. No es que esté mal. Lo que pasa es que esto, en un contexto superior, donde hay un descabezamiento, un desmembramiento de las Fuerzas Armadas, digamos, hay que demonizar la fuerza. Ese ha sido el mensaje de hace muchos años, mucho tiempo. Entonces, cuanto más la demonicemos frente a la sociedad, mejor. Porque aquellos son los malos. Miren, en cada institución, iglesia, Fuerzas Armadas, política, bancos, remiseros, hospitales, hoteles o lo que sea, alguno que otro va a actuar ilegalmente, va a actuar en contra de lo que el bienestar común exige. Pero separemos, como quien dice, la paja del trigo. Una cosa es alguien que cometió un ilícito, sancionarlo, pero no por eso se tiene que condenar a toda la sociedad, a toda la fuerza, porque bueno, si vamos a decir que tal cosa pasó y esto es atribuible a los bomberos y todos los bomberos son malos, bueno, los bomberos vienen de una sociedad que es Argentina, entonces toda Argentina es mala. Y me parece que no haríamos justicia en el hecho de reparar lo que corresponde. El que transgredió la ley, sin importar el color, tiene que estar a derecho. O sea, si le corresponde una sanción, le corresponde. Y si ayer fue un diputado, o fue senador, o fue presidente, o fue general o almirante, tiene que estar a derecho. Lo que no puede hacer es que haya una doble vara donde para algunos, si la ley es esta, la exigencia todavía es superior. Y para otros, si la ley es esta, no, mirá, a este hay que dejarlo zafar. Porque entonces es el primer elemento que manda al diablo la moral de una sociedad. Donde ve que un delincuente termina con privilegios, personas que actuaron correctamente terminan con una sanción disciplinaria o con una sanción penal, simplemente por haber actuado conforme lo que tendrían que haber hecho. Entonces, esto Argentina hoy tiene, o por lo menos, un debate muy serio que también está pasando en otros lugares, en otros países, por suerte. Porque hemos tenido una evolución, sobre todo con el garantismo. Una cosa son las garantías constitucionales del debido proceso y otra es que hacer que estas garantías se conviertan en garantía de impunidad. No es lo mismo. No toda la justicia lo ve así. Hay que hacer esa salvedad también. Sin embargo, hay miembros de la justicia que, por supuesto, lo ven como una cuestión ideológica.
Entonces, si nos vamos a enganchar en cada una de estas discusiones en forma individual, lo podemos hacer, pero nos va a llevar muchísimo tiempo y no estamos perdiendo lo más importante, que que hay que comprender que toda esta ingeniería social que nos está afectando y nos confronta entre hermanos, entre argentinos, porque acá todos somos argentinos, incluso los que viven ahí en el sur, y muchos de los que están ocupando allí, que han sido seducidos por un canto de sirena y que se han equivocado. Pero hay otros que los están manipulando, 4 o 5, que eso es el núcleo complicado. Esos 4 o 5 son los que verdaderamente me parece que hay que encuadrarlos jurídicamente. Y son terroristas. Ahora, esa discusión no la vamos a poder dar, como no vamos a poder dar la discusión de los problemas y necesidades que puede haber con los veteranos de guerra o con lo que está pasando actualmente con la obra social de las Fuerzas Armadas o con el problema de la educación. Todo esto con el problema del quiebre de la economía, con el problema de la inflación, con el problema de los asesinatos, la delincuencia. Todo esto lo tenemos que mirar acá arriba. El gran titiritero que hoy en día está comandando todo esto y que todos sabemos de dónde viene. Todos sabemos dónde está ese problema. Que esto que comanda de acá tiene hilos y contactos y conexiones con otra jugada a nivel global de la misma especie. Porque hoy en día lo que el mundo está teniendo es una pulseada entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y no me pongo místico, aclaro, soy muy racional. Soy muy racional. Pero hay cosas a nivel global que se están planteando que son aberraciones de la naturaleza. Y lo que uno tiene que plantear a nivel global es la concordia entre los pueblos para encontrar las soluciones que cada uno necesita buscando el consenso y no la guerra. Coincido plenamente. Creo que tenemos que rescatar las estadísticas como una fuente de estudio y no como una herramienta política. Cuando hablabas de estadísticas, siempre cuando hablamos de estadística del oficialismo, elige y puede darse cuenta que siempre va a haber un país peor que el nuestro y va a usar esa parte de estadística para beneficio de la oposición, va a usarla siempre para decir siempre hay un país peor que el nuestro y usarlo como mejor que el nuestro. Un chico con hambre no es una estadística, es una llaga y es algo que hay que solucionar. Un muerto por seguridad no es una estadística, sino que es algo a solucionar a pronto. Y siguiendo todo lo que ibas planteando, también me gustaría rescatar es que el gran titiritero, como lo nombrás vos, es el enemigo y el enemigo no cambió desde 1800 a la fecha, sigue siendo el mismo. Lo único que cambia son los métodos en los cuales quiere ir. Hoy creo que entendió que el negocio no es adueñarse del territorio ocupándolo, sino ocupándolo soberanamente y haciéndose dueño de los recursos, que es lo que vienen a buscar desde siempre, ¿no? La verdad es que es muy interesante todo lo que vas planteando y esto debería ser una materia explicada o algo que se desarrolle en estudios para nuestros jóvenes, para que entiendan que tenemos una historia y esa historia hay que defenderla constantemente, que siempre a lo largo de nuestra historia hubo un enemigo enfrente y no hubo un aliado, sino que geopolíticamente nosotros siempre peleamos contra el mismo enemigo y en ningún momento ha dicho cambiemos nuestra postura para ser benévolos y dejemos tranquilos a este pueblo o a esta patria para que ellos se desarrollen, sino que siempre fue el enemigo el que nos iba poniendo un techo de crecimiento, el enemigo el que iba cediendo y comprando nuestros dirigentes para poder ir ocupando lugares de poder dentro de nuestra fila. Y ahí es donde nos enteramos y donde sabemos que no hay forma de salir adelante si nosotros no nos informamos de nuestra historia y no nos unimos en nuestro presente y no planificamos un futuro
mirando hacia una patria justa, libre y soberana, como digo siempre, y un futuro patriota, nacionalista. Cuando miramos el panorama político, nos estamos encaminando a ser una nación bipartidista por la polarización asquerosa que tenemos dentro de nuestro país. Tenemos por un lado lo que ellos se denominan izquierda o derecha, y esos son plenos y totalmente conceptos europeos. Nosotros no tenemos izquierda o derecha, nosotros tenemos políticos a favor de la patria y políticos en contra de ella. Entonces, ahí es donde nosotros votamos derecha, corriéndonos de la izquierda, y sabemos que en nuestras filas hay traidores, y sabemos que en la fila de la derecha hay entrevistas. Terminan esos 4 años de la supuesta derecha y volvemos a votar a la izquierda, porque seguimos corriendo de lo que le hizo mal a la nación. Y volvemos a Claro, el votar a la problema, ahí eso es genial. El problema es que muchas veces vos ves que la gente que estaba en esta lista de la derecha ahora está en esta lista de la izquierda. Y acá decía blanco y acá dice negro sin ponerse colorado, y la gente va y le pone el voto estúpidamente. Es decir, un tema que nos lleva a esto también, es decir, Argentina tiene que tener un cambio brutal de la dirigencia política, tiene que renovarse totalmente. No puede haber gente que hace 3, 4, 5 décadas, hay gente que hace ya casi 50 años, está dentro de la dirigencia política actual, mantiene vigencia, y han pasado por todo el espectro político, por todos los colores, sin embargo Argentina cada vez está más hundida. Ahí tiene total razón lo que acaba de expresar. Hay gente que está a favor del país y hay otra que está a favor de sus propios intereses y el país le importa 3 melindres. ¿Más claro? Así que bueno, te agradezco que hayas participado. Este es la primera emisión que hacemos. Vuelvo a repetir lo mismo que dije con Oscar. A lo mejor estuvimos un poco desprolijos, un poquito duros en lo que es la mediación, pero bueno, lo vamos a ir mejorando a poquito. Esperemos que sea la primera de muchas emisiones. Hay muchísimos patriotas, muchísimos veteranos, muchísima gente que contribuye acertadamente a la nación y a la patria, que está esperando para poder tener su lugar y poder expresarse, y nosotros tenemos y debemos entender que nuestra obligación es darle voz, y no solamente como una circunstancia o una experiencia aislada, sino darle voz y poder difundirla, para que la voz de los que no son escuchados lleguen a cada uno de los lugares donde hace falta, ¿no? Donde hay que sembrar, para después hacer lo que es una buena soberanía. Así que muchísimas gracias, Jorge. Yo Y te agradezco también, les agradezco a ustedes, a todo el equipo, a toda la producción, porque sé que detrás de esto siempre hay un esfuerzo gigante de mucha gente. Y la verdad que un gusto también estar, y también me parece excelente que sea un espacio para todas las voces, todas las razones, todos los argumentos, hacer docencia con el soberano y que la gente mejore la calidad de su razonamiento para que al momento de votar vote con mejor conciencia. Es esto un camino que creo que es el más razonable para que realmente podamos corrernos y despegarnos del fango donde estamos sumergidos. Muchísimas gracias y un cariño para todos ustedes. muchísimas gracias a vos, Hasta Jorge. la próxima. Esperamos volver a poder contar con tu presencia. Cuando gustes. Gracias. Bueno, con eso concluimos lo que es el primer encuentro. Antes de dar por finalizado el encuentro, quería agradecer a la parte de la conducción, que es Antonio Guerrero, que es el que facilita parte de la estructura y parte de toda la organización para que nosotros podamos ir desarrollando estos encuentros. Quiero agradecer a la parte de producción, a Juan Vidal, que hoy se encuentra este flash, está sacando la foto. Quiero agradecer a Ezequiel Mendoza, que estuvo también armando la parte de equipo, que es donde nos complementamos. Y bueno, hoy estoy al frente de la cámara por una cuestión circunstancial, pero hay un equipo y hay un trabajo que es enorme y es mucho más que sentarse y hacer preguntas. Así que bueno, damos por finalizada esta transmisión y agradezco a todos los que hayan podido verla. Los esperamos en la próxima transmisión ya desde